Esperamos que se encuentren muy bien, al igual que sus familias. Es un gusto estar nuevamente en esta plataforma en línea. A nombre de la Mesa Directiva 2019-2021 del Colegio de Químicos Farmacobiólogos al Servicio de Jalisco, le da la más cordial bienvenida. También le damos la bienvenida a los miembros del colegio, a los invitados y al Rincón de la Hemostasia de la Ciudad de México. Es un gustazo, Química Brenda, estar aquí con nosotros. Ahorita yo sé que espero que se encuentre bien de salud, ¿ya? Y bueno, la voy a dejar con la química Elba para que haga su presentación. Presentar a la química Brenda Saraí Zúñiga Asensio, quien es licenciada en Química Clínica en la Facultad de Bioanálisis de la Universidad Veracruzana de Jalapa, Veracruz. Ha tenido una estancia científica en el Laboratorio de Hemostasia, Trombosis, Función Plaquetaria y Fibrinosis en el Servicio de Hemato-Oncología del Hospital General Universitario Morales Messenger, Murcia, España, en octubre de 2018. Es certificado acreditado en hemostasia por el Consejo Europeo de Acreditación de Educación Media Continua durante el 26 Congreso y la reunión anual del Comité Científico y de Normalización Berlín, Alemania. Actualmente está adscrita al Laboratorio Clínico del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas de la Ciudad de México. Es encargada del área de coagulación en pruebas de rutina y especiales, auditor interno del Sistema de Gestión de Calidad del INER, asesor para el montaje de pruebas especiales de coagulación en laboratorios privados y públicos, asesor en la revisión de manuales de procesos en el área de coagulación e implementación de herramientas estadísticas para cumplir con requisitos de la calidad. Y bueno, en realidad, puedo extenderme toda una hora hablando de toda la experiencia que usted tiene, química, de todos los cursos que usted ha tomado, diplomados, simposios, sobre su experiencia laboral. Creo que es una persona con mucha experiencia, con mucho conocimiento y principalmente que está muy familiarizada actualmente con el tema de la plática del día de hoy. Le damos la más cordial bienvenida y creo que bueno, pues le cedemos la palabra para poder iniciar con esta plática tan esperada por todos los aquí presentes. Buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias al Colegio de Químicos Farmacobiólogos al Servicio del Estado de Jalisco por esta invitación. Bueno, no sé si me escuchen bien para poder seguir avanzando. Sí, se escucha bien. Déjenme, solo localizo la presentación. Sí, ok. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias al Colegio de Químicos por la invitación. Un saludo a todos los que se están conectando en este momento, los que están en línea y bueno, al final esperamos su participación para este tema que es de suma importancia y sobre todo conocer acerca de la interacción clínica de estos parámetros hemostáticos como hemos nombrado esta charla del día de hoy. Como ustedes saben, la hemostasia, la coagulación, tiene bastante relación con los problemas inflamatorios y con el problema del COVID que se ha presentado en estos pacientes. Es muy importante que conozcamos esa relación y sobre todo la interacción que podemos generar con los médicos y saber qué tipo de datos adicionales podemos darles a nuestros colegas los médicos. Primero que nada, me gustaría hacer una declaración de conflicto de intereses, mencionar que esta plática únicamente está dada con fines didácticos, con fines de conocimiento y que está basada en la revisión bibliográfica que se ha hecho en los últimos días y a través de mi propia experiencia profesional. Me gustaría empezar a hablar un poquito acerca de las pruebas en general, de las pruebas que podemos mencionar acerca del laboratorio clínico. Es muy importante que nuestra participación como químicos en esta parte del laboratorio es sumamente importante no solamente para el COVID, sino para otras patologías que son de suma importancia esa correlación clínica que podemos establecer. Es muy importante que en los pacientes con COVID se ha manejado una estrecha relación con este tipo de parámetros y no solamente para la identificación del virus, sino también para la estratificación del riesgo
para el pronóstico y el monitoreo de los pacientes con COVID. Además, algo muy importante, que las pruebas de laboratorio, sobre todo las pruebas hemostáticas, vamos a ver más adelante que permite tomar decisiones clínicas sobre la hospitalización y sobre el tratamiento de estos pacientes. Son de ayuda para evaluar la gravedad de estos pacientes y sobre todo para ver la evolución conforme al tiempo que se va generando. Algo pasó. ¿Qué pasó? Dígame. No, ya, es que no puede avanzar la presentación. Okay. Como un breve recordatorio, tenemos que centrarnos un poquito acerca de cómo se genera este contagio. Sabemos que la infección por coronavirus se inicia a partir de una zoonosis, lo que quiere decir que es un contagio directamente con una especie animal, que en este caso se podría mencionar acerca de un murciélago en la región de China, donde se empieza todo este contagio. También es importante mencionar que este tipo de infección acerca de SARS-CoV-2 no es una infección nueva, ya que a partir del 2003 se inició con una infección en el Medio Oriente, y bueno, esto genera también un distrés respiratorio en los pacientes, genera procesos inflamatorios, y bueno, pues es importante mencionarlo porque en ese momento ya se había conocido un poco acerca de la enfermedad. Si nosotros revisamos un poco acerca de la evidencia bibliográfica que existe desde ese momento, nos podemos dar cuenta que todo lo que actualmente hemos estado observando en los pacientes, muchos de estos parámetros ya se habían descrito desde ese año cuando se empezó esta infección por coronavirus. Entonces es importante mencionar aquí que, bueno, pues es la transmisión directa con persona a persona, y sabemos que la estadística de una persona infectada que no lleva el adecuado aislamiento puede infectar a 3 personas más, y así sucesivamente se puede generar la cadena de contaminación. Algo que también debemos recalcar en esta parte de la infección son las fases de la enfermedad. Las fases de la enfermedad, como bien conocemos y como ya mucho se ha descrito, sabemos que son 3 fases importantes por las cuales el paciente puede atravesar. Sabemos que tiene un alto contagio de viremia que puede estar establecido entre el día 2 y el día 14 de la infección. Sabemos que a mayor carga viral que el paciente pueda presentar, va a ser mayor su transmisión, y esto permite el aislamiento para que se pueda detener ese medio de contagio. Sabemos también que conforme la enfermedad va evolucionando, va avanzando a través del tiempo, la generación de un proceso inflamatorio se va a ir marcando más paulatinamente con las pruebas que vamos a ir observando en el laboratorio. Es muy importante aquí, nada más para recordarlo de manera muy breve, en esta gráfica, que podemos tener disponibles en el laboratorio diferentes técnicas que nos ayuden a saber si el paciente tiene o no tiene una positividad. Para iniciar, y bueno, hablando acerca de los parámetros clínicos y sobre todo la interpretación que podemos dar de las pruebas de hemostasia, me gustaría iniciar con un caso clínico, para que nosotros podamos ir aterrizando y haciendo esa correlación entre los datos de laboratorio y las manifestaciones clínicas del paciente. Es muy importante poder ir haciendo esta correlación. Entonces, aquí vemos a un paciente masculino que es de la tercera, pues que está en la 6ª década de la vida, que presenta un problema de POC, y bueno, que presenta a un servicio médico porque tiene pues algunos antecedentes, como que ha realizado un viaje en los últimos días, que es procedente de Madrid, y como sabemos, bueno, pues aquí ya cumple con ciertas características clínicas que nos pueden ir orientando hacia ciertas situaciones que el médico puede ir pensando. Aquí en esta diapositiva lo que podemos observar es que el paciente cumple con criterios operacionales para poder pensar en que se pueda tratar de una infección por COVID-19. El paciente ha viajado los últimos días. El paciente además podemos rescatar que presenta diversos factores de riesgo que, como se han descrito, pueden predisponer a una mayor gravedad de la enfermedad. Es decir, es un paciente añoso, tiene factores de riesgo como EPOC, tabaquismo, no presenta antecedentes cardiovasculares, pero sí es diabético e hipertenso. Entonces, recordemos que este tipo de situaciones
son muy importantes en este tipo de pacientes que se han descrito desde un inicio. Mucho se ha hablado que nuestros pacientes de la tercera edad, que nuestros pacientes que tienen factores de riesgo, los hacen más predisponentes a una situación que los puede complicar. Aquí es importante que cuál es la sintomatología clínica que presenta. Como sabemos, la sintomatología de la enfermedad está bien descrita. El paciente ingresa a un servicio médico porque presenta cefalea intensa, malestar general, fiebre, sudoración. Y bueno, pues esto hace muy importante que se vayan juntando toda la relación clínica que se pueda establecer. Algo muy importante aquí es que el médico tiene que decidir qué es lo que debe hacer con este paciente. Primero que nada, establecer el diagnóstico, saber si el paciente es o no positivo. Como ya lo hemos venido mencionando, el paciente cumple con todos los criterios para pensar en realizar una prueba de PCR. Posteriormente, antes de tener o no tener el resultado, es muy importante que ante todos estos datos el paciente se mantenga en aislamiento, porque no sabemos cuál va a ser el resultado y que pueda predisponer a otros contagios. En vía tratamiento asintomático, sabemos que no hay un tratamiento específico para este tipo de virus, pero sí sabemos que existe ya por evidencia bibliográfica tratamiento que lo puede mantener estable a ese paciente mientras no presente una complicación clínica. Enviar exámenes de laboratorio es una opción que el médico debe de pensar porque debemos de saber cómo se encuentra el paciente en este momento que está iniciando esta fase de la enfermedad. No sabemos si con los cambios hemostáticos o los cambios bioquímicos que puede estar presentando el paciente, será de vital importancia saber qué decisiones tomar más adelante. Como vemos aquí en esta diapositiva, les hablo de los estadios de la enfermedad. Es muy importante conocer que la enfermedad básicamente se va a dividir en 3 estadios muy importantes. Primero que nada tenemos el estadio 1, que es la fase inicial de la enfermedad, donde quizás podemos identificar síntomas quizás leves, quizás un poco moderados, pero vean que en esta fase primera de la enfermedad algunos cambios bioquímicos incluso no se pueden presentar. ¿Por qué? Porque la enfermedad está en una fase inicial como su nombre lo dice. Posteriormente vamos a tener un estadio 2 o una fase 2 de la enfermedad. Esta fase 2 de la enfermedad se va a dividir básicamente en 2 grandes grupos. Aquellos pacientes que tienen o cumplen criterios con hipoxia y aquellos pacientes que no tienen hipoxia. Cuando hablo de hipoxia me refiero a aquellos pacientes que colocamos en el dedo para observar la saturación de oxígeno. Y si esa saturación de oxígeno está por abajo del 93%, entonces hablamos de que el paciente puede estar presentando datos importantes de hipoxia. Y aquí es donde esta enfermedad se va a clasificar en estos 2 grandes grupos. En este estadio de la enfermedad, el paciente ya puede estar cursando con datos no solo clínicos, sino también que vamos a observar en el laboratorio, desde una gasometría arterial hasta cambios como puede ser una biometría hemática, que lo vamos a mencionar más adelante, y otras pruebas de laboratorio que se van conjuntando unas con otras. Finalmente tenemos el estadio 3 de la enfermedad, y en este estadio, bueno, pues ya es la fase culminante de la enfermedad, donde vamos a tener floridas todas las alteraciones, tanto bioquímicas como clínicas del paciente, y es muy importante entonces aquí en nuestro caso clínico identificar en qué fase se encuentra nuestro paciente. Y nuestro paciente básicamente con esos datos clínicos que llega a un servicio médico se encuentra en un estadio 1 de la enfermedad. El paciente únicamente tiene datos clínicos donde presenta todas las anomalías que ya se mencionaron, pero quizá en este momento el paciente en las pruebas del laboratorio no esté presentando cambios tan importantes. Pero ¿qué pasa con el paciente que hemos presentado? Nuestro paciente, conforme avanzan los días, presenta un cambio en la clínica y en los datos que va a generar que el paciente evolucione de una manera diferente. En este momento, a los 4 días de la enfermedad, el paciente regresa a un servicio médico porque presenta, además de cambios en la frecuencia cardíaca, también un dato importante en la saturación de oxígeno. Vean que la saturación de oxígeno del paciente es de 90%, lo cual indica que el paciente ya tiene datos importantes de hipoxia que se deben de tomar en cuenta. Además de eso, bueno, todas las otras características clínicas que son importantes y que juntas pueden dar datos de alarma de que el paciente está evolucionando a una etapa 2 de la enfermedad.
Y como lo hemos mencionado aquí, en la etapa 2 de la enfermedad, el paciente ya tiene cambios importantes, tanto clínicos como bioquímicos, que nos pueden marcar la pauta para saber qué otros datos el clínico tiene que pensar en solicitar de las pruebas bioquímicas. Y en este momento, entonces, nuestro paciente está en un estadio 2. Y vamos a ver, en el estadio 2 de la enfermedad, vamos a ver qué es lo que podemos encontrar en las pruebas de laboratorio y cómo podemos hacer esa correlación. Primer dato importante, el paciente tiene datos de hipoxia. Y como se ha descrito por abajo del 90%, es importante que el clínico pueda pensar qué otros datos más de laboratorio conjuntar. Aquí es muy importante que están establecidas escalas clínicas para saber la severidad de los pacientes. Y por mencionar alguna, que más adelante la mencionaré más ampliamente, la escala o los criterios de Berlín. Estos criterios de Berlín se utilizan con la saturación de oxígeno del paciente y bueno, pues aquí se va a valorar la severidad para que el paciente esté ingresado a un servicio hospitalario y saber si se va a colocar una asistencia de ventilación mecánica para poder asistir su respiración. Vean que en este momento el paciente ya se encuentra en una enfermedad moderada, tiene datos clínicos, tiene datos que nos puedan pues llamar un poco la atención o que le puedan llamar al clínico la atención para poder solicitar y hacer la correlación de diferentes parámetros de laboratorio para conjuntar todo esto. ¿Qué tipo de pruebas de laboratorio en este momento se deben de solicitar? Las que se han descrito en muchos artículos, como puede ser desde una biometría hemática, una cuenta de plaquetas, unas pruebas de funcionamiento hepática, unas pruebas de coagulación, un dímero D y algunas otras que nos pueden hablar como de marcadores de buen o de mal pronóstico en este tipo de pacientes. Algo muy importante aquí es que si el paciente sigue con esa saturación o que está disminuyendo, se tenga que hacer una gasometría arterial para valorar esa relación que existe entre la presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno. Esto es muy simple de valorar, únicamente se tiene que hacer cuánta saturación tiene el paciente hasta este momento y si requiere de oxígeno por puntas nasales, se tiene que hacer esa valoración. Y aquí vemos nuestra primera escala clínica que los médicos utilizan, que es la escala de Kirby, donde se puede utilizar para saber la severidad del paciente. Ahora, ¿qué podemos encontrar acerca de las revisiones bibliográficas que se han realizado en los últimos meses o lo que se ha escrito? Sabemos que actualmente mucha gente se ha preocupado desde China hasta Europa por escribir cuestiones acerca de los cambios bioquímicos y tenemos un sinfín de herramientas que podemos utilizar en nuestro laboratorio para saber qué cambios están presentando los pacientes. Y aquí muestro algunos de los que también me sirvieron para la revisión de esta charla y vemos claramente que hay parámetros bioquímicos que se han descrito en los últimos días, como pueden ser desde una cuenta de plaquetas, desde un dímero D que nos va a marcar mucho la pauta para las decisiones clínicas, así como las pruebas de funcionamiento hepática, entre otras. Y bueno, algoritmos de seguimiento de los pacientes, algoritmos que se han hecho para la toma de decisiones también. Hay muchas revisiones de esto y bueno, pues aquí un ejemplo de estos algoritmos. Tenemos también criterios diagnósticos para saber cómo se encuentra el paciente en una complicación, por decir así, en este paciente que pueda llegar a desencadenar una coagulación intravascular diseminada. Existen diferentes criterios que se pueden utilizar para este momento. ¿Qué pasa si mi paciente sigue evolucionando mal? El paciente pues regresa porque tiene diferentes manifestaciones clínicas que hacen que el paciente evolucione de tal manera que pueda complicarle su salud. En este momento vean que el paciente ha evolucionado de una manera no favorable, presenta un índice de Kirby menos de 100. Recordemos que cuando se hace esta relación con la saturación de oxígeno y el paciente tiene menos de 100, está en un estado severo de la enfermedad. Aquí el clínico tiene que pensar en solicitar una nueva radiografía de tórax para saber cómo es que se encuentra pues sus campos pulmonares, qué es lo que puedo observar en este momento. Y sobre todo vean un dato aquí muy importante, que el paciente ingresa a un servicio de cuidados intensivos para la decisión de ventilación mecánica, apoyo de inotrópico, es decir, que el paciente se encuentra con una gran cantidad de un proceso inflamatorio, una gran cantidad de interleucinas presentes en el paciente y toda la activación de los monocitos, leucocitos, neutrófilos y el sistema de la coagulación que en este momento se va a ver marcado como lo habíamos mencionado en un inicio.
Entonces, el paciente entra a un estadio 3 de la enfermedad. En este estadio 3 de la enfermedad, el paciente puede presentar diferentes situaciones que tengan que ver con la correlación de la clínica, como puede ser un daño endotelial grave, donde se puedan manifestar todos los cambios, no solo bioquímicos, sino también hemostáticos, donde el paciente pueda llegar a tener una enfermedad trombohemorrágica, que pueda pasar de un estado trombótico hemorrágico de manera muy rápida, y de que se pueda ver alterado con un shock, que pueda tener una sepsis o que pueda tener todo lo que tenga pues alterado de esta situación. Entonces vamos a ir centralizando un poco la charla y qué sucede con el virus, el endotelio y la coagulación. De todos estos pacientes sabemos que el virus genera una respuesta inmune y que esa respuesta inmune puede generar trombosis o microtrombosis en la microcirculación de los pacientes infectados con COVID. Algo muy importante que debemos resaltar aquí y que se ha revisado en muchos artículos es que no todos los pacientes van a cruzar por estos 3 estadios de la enfermedad. Algunos nos quedaremos quizás solamente en el estadio 1, algunos otros quizá en el estadio 2 y otros más, que es la menor cantidad, menos del 20%, van a estar en un estadio grave y van a presentar una coagulopatía asociada al virus. Esto es muy importante porque debemos de saber que si todos los pacientes que hemos cruzado por esta enfermedad vamos a estar en un estado grave, pues imagínense, ya el sistema de salud hubiese colapsado desde hace mucho. Lo cual indica que solamente el 20% o menos del 20% van a estar en este grupo de pacientes que van a presentar todos esos cambios floridos y que desafortunadamente vayan a tener esta coagulopatía. Además de esto, se dice que solamente menos del 5% van a tener un deceso, van a fallecer. Y bueno, pues aquí un poco las estadísticas han fallado porque hemos visto que la mortalidad ha aumentado, pero sí tenemos que tener muy claro esto. Entonces, ¿qué provoca esta sepsis? ¿Qué provoca estos cambios en el endotelio? No es más que nada ese virus que provoca una respuesta inmune y todo esto va a provocar una coagulopatía. Finalmente vamos a observar esos cambios hemostáticos que vamos a ver únicamente en los pacientes graves que estén en el estadio 3 de la enfermedad y que sean pacientes complicados, como lo vamos a mencionar. Estos pacientes, ¿qué hacen? Mucho se ha hablado acerca de la microtrombosis, se han salido muchos artículos en los últimos días acerca de este concepto de inmunotrombosis. ¿Qué es lo que genera? Estos pacientes pueden hacer una coagulación intravascular diseminada. Las revisiones bibliográficas, en un inicio se mencionaba que solamente el 7% de los pacientes fallecían por coagulación intravascular diseminada. Conforme se fue conociendo más acerca de esta enfermedad, se fue dando cuenta que este tipo de patología incrementaba y la coagulación intravascular diseminada se dio hasta en más del 60% de los pacientes con infección por COVID. Pero algo muy importante que me gustaría mencionarles aquí y que debemos de identificar entre la coagulación intravascular diseminada sin COVID y la que puede generar el COVID es muy diferente. Vamos a ver aquí qué es lo que sucede. Sabemos que la CID es una coagulopatía de un estado trombohemorrágico que puede llevar a un paciente a una situación de un evento hemorrágico a un evento trombótico de manera muy rápida. ¿Qué es lo que produce la CID clásica? La CID clásica produce un aumento en todo lo que tenga que ver con el dímero D porque hay un aumento de trombina. Lo que vemos en los pacientes con COVID y esa coagulopatía es que sí tienen un aumento de dímero D, el cual puede estar sostenido. Incluso con todo el tratamiento antiviral que pueden recibir estos pacientes, no se puede ver que desciende, sino que puede estar permanente ese dímero D. Pero vean algo también que puede ser diferente en los pacientes que tienen COVID. Los pacientes que tienen COVID tienen un descenso en las plaquetas, pero no llegan a esa trombocitopenia menos de 100,000 por microlitro. Los pacientes que no tienen COVID y que hacen una CID pueden tener menos de una trombocitopenia muy marcada que puede ser por abajo de los 100,000 y pues esto se va a hacer sumamente importante. Los factores de la coagulación que hacen los pacientes con COVID no tienen un descenso tan importante como aquellos que se generan por consumo y la coagulación se va más allá de un evento hemorrágico. Es algo muy importante que debemos resaltar en este tipo de pacientes, es que hay un aumento importante de dímero D, pero que el número de disminución de las plaquetas no es tanto como se ha observado en otras coagulopatías por CID.
hay menos consumo de factores de la coagulación y algo que debemos aquí resaltar es el fibrinógeno. El fibrinógeno se tiene que estar observando porque si disminuye en el día 10 de la enfermedad, el agravamiento de la coagulopatía se va a ver sumamente marcada y puede ser un indicador de alto riesgo hemorrágico para el paciente. Y rara vez vamos a observar las manifestaciones hemorrágicas como sucede en la coagulación intravascular diseminada clásica. En estos pacientes, la mayor parte de las manifestaciones van a ser de tipo trombótica. Entonces, ¿todo esto qué genera? Sabemos que la sepsis que se puede generar a través del virus o todo este proceso de inflamación, el paciente con COVID, tenemos que pensar que este paciente por este tipo de infección va a atravesar en 3 momentos muy importantes del sistema endotelial, del sistema inmunológico y del sistema de la coagulación. ¿Por qué se dice que hay una inmunotrombosis? Porque el paciente pasa de una respuesta inflamatoria a la infección, a una respuesta trombótica una vez que se activa todo este sistema de la coagulación debido al daño que sufren las células endoteliales y finalmente a una respuesta fibrinolítica a la infección. Si nosotros vemos esta lámina, podemos focalizar que el paciente con este tipo de infección va a tener todos los estadios de la infección, desde la inflamación hasta la activación de los factores de la coagulación y finalmente generar una fibrinólisis. Pero, ¿qué es este mecanismo de la inmunotrombosis? ¿O qué es lo que ha generado tanto revuelo en todo esto de la inmunotrombosis? Sabemos que la inmunotrombosis va a ser un mecanismo de protección para todos los seres humanos. Cuando tenemos el sistema inmunológico se enfrenta a un virus, a un hongo o a una bacteria, se van a activar todos los mecanismos de los neutrófilos que van a generar diferentes mecanismos para poder inhibir a estos virus, hongos y bacterias. Pero cuando esto sobrepasa, entonces viene algo que se llama inmunotrombosis. Quiere decir que se pierde ese balance entre el mecanismo protrombótico a generar una coagulopatía que puede desencadenar en microtrombos a los pacientes en pro de generar una defensa de este organismo. Sabemos que la inmunotrombosis entonces va a estar mediada generalmente por la tormenta de interleucinas o bien por el aumento de toda la activación de estos leucocitos, por el estallido macrofágico, y esto va a generar un daño importante en el endotelio, que como sabemos va a cambiar al endotelio de un estado protrombótico a un estado trombótico de manera muy rápida, lo que puede generar un daño importante en el paciente. Para que podamos nosotros centralizar un poco acerca de los daños, del daño hemostático que producen en los pacientes con COVID, tenemos que aterrizar o tenemos que llevar nuestra mente un poquito al endotelio. Si ustedes recuerdan, el endotelio tiene diferentes receptores en su superficie que ayudan a que este endotelio sano pueda evitar la formación de trombos, la formación de coágulos. Y esto lo hace de manera bioquímica con diferentes reacciones que puede ser desde la generación de los anticoagulantes naturales, como puede ser la trombomodulina, que sabemos que la trombomodulina receptora del endotelio va a poder liberar o va a poder activar a la proteína S y a la proteína C, y la proteína C junto con la proteína S van a inactivar a los factores 5 y al factor 8. Por un lado, este es un mecanismo. Otro mecanismo sería el de la antitrombina. La antitrombina, que también se une con receptores endoteliales, va a tener la capacidad de inactivar a la trombina generada. Todos estos mecanismos van a hacer que el endotelio sano se impida la formación de trombos. Cuando este endotelio tiene contacto con el virus genera agresión directamente por sí solo a las células endoteliales, pero también va a generar radicales libres que puedan activar directamente las células endoteliales, generando la activación de diferentes factores fibrinolíticos, como puede ser el PAI-1, como puede ser la generación del factor de von Willebrand, que se va a liberar de los cuerpos de Weyl-Pallas una vez que se activen las células endoteliales. Entonces vean que una vez que por sí mismo llegue el virus al endotelio, todo este mecanismo del endotelio sano se va a cambiar, va a activar su forma y entonces se van a generar todas estas situaciones importantes. Otro mecanismo por el cual se ha generado este concepto de inmunotrombosis son los neutrófilos activados. Los neutrófilos activados tienen en su superficie receptores para los patógenos, para los virus, que pueden cambiar su forma, pueden generar más concentración de calcio, de fosfolipasa,
que pueda generar cambios en las superficies de los neutrófilos, y estos neutrófilos activados que cambian de superficie generan algo que se llama oncosis o necroptosis. Esto se genera porque se van a formar pequeñas microvesículas de un neutrófilo activado, y este neutrófilo activado con estas microvesículas van a estar cargadas de diferentes sustancias, como puede ser DNA y otras sustancias que activan directamente a las plaquetas, que activan a la vía intrínseca de la coagulación, y esto generar la presencia de trombina. Al tener activación de trombina, vamos a tener pequeñas fibras de pequeñas cantidades de fibrina, y pues esto va a ocluir a un tejido o a un capilar. Otra cosa que también debemos mencionar de aquí es que los neutrófilos, en pro de querer neutralizar a los virus, hacen algo que se llama trampas extracelulares de los neutrófilos, o los famosos NETs. Estos NETs lo que ocasionan es que el neutrófilo expulse todo el contenido de su interior hacia poder neutralizar estos virus, hongos y patógenos, para poder disminuir que esté la presencia de estos virus. Sin embargo, al momento de generar esta activación y supera la cantidad viral, puede generar también la activación de la vía intrínseca de la coagulación, la generación de la activación de las plaquetas, y nuevamente formar microtrombos en la circulación. En otra imagen que lo podemos ver aquí a gran escala, no tenemos más nada que los neutrófilos están tratando de poder neutralizar la presencia del virus, pero cuando se pierde ese equilibrio, entonces tenemos la activación de la vía intrínseca, la activación de la vía de contacto y, bueno, la generación o la activación de las plaquetas. También este tipo de trampas extracelulares van a cambiar la forma o van a cambiar la permeabilidad del endotelio, lo cual genera que se pueda presentar el factor de von Willebrand. En esta lámina, entonces, vamos a resumir qué es lo que sucede con la entrada del SARS-CoV-2 al sistema respiratorio. Sabemos que una vez que entra este virus al sistema respiratorio, se va a alojar en los alvéolos pulmonares, y esto ya sabemos que va a ir directamente a aquellos receptores que tengan la enzima convertidora de angiotensina. Y como sabemos, los que expresan más esta enzima van a ser los pulmones, el corazón y el sistema gastrointestinal. Pero también algunas células, como los linfocitos, tienen receptores de esta enzima, que es la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, ¿qué pasa? El virus entra en el sistema respiratorio, se encuentra con los linfocitos, y los linfocitos que tienen ese receptor de ese virus van a generar una apoptosis por haber recibido ese virus en el receptor. Generan la apoptosis, y por eso nosotros observamos en las biometrías hemáticas una leucopenia marcada, porque en este momento los leucocitos están teniendo una apoptosis importante. Otra cosa importante también que genera, pues ya vimos que los radicales libres del virus van a generar un cambio en las células endoteliales, va a haber una permeabilidad de este endotelio, se va a generar la expresión del factor de von Willebrand, y por otro lado los neutrófilos van a estar activando la vía intrínseca de la coagulación, específicamente al factor 2 de la coagulación, para generar la generación de trombina, y esta trombina pues tenga fibrina que forme esos microtrombos en la vasculatura. ¿Qué es lo que genera entonces todo esto? Vamos a ver que el espacio extracelular de los alvéolos se va a hacer más grande, como lo vemos en esta superficie. Este espacio extracelular debe de ser muy pequeño, donde atraviesan los gases arteriales, pero al momento de hacerse más amplio debido a la permeabilidad del endotelio, se va a generar una vasoconstricción en los microcapilares que envuelven al alvéolo pulmonar, y esto genera la formación de microtrombosis a este nivel. De esta manera, entonces, nosotros vamos a observar dímeros D muy altos en el laboratorio debido a la generación de estas microtrombosis, la generación también de las linfocitosis, de las linfopenias que se puedan observar en el laboratorio, y de todo lo que esto puede generar directamente. Entonces, hasta este momento vamos a ver que un paciente que tiene la infección por COVID-19, vamos a ver que puede tener 3 estadios, como ya lo mencionaba en un inicio, pero algo muy importante aquí es que el paciente tiene una infección que está muy relacionada con la inflamación,
y sabemos que la inflamación per se es secundaria a un mecanismo o episodios directamente trombóticos. Aunado a esto, vamos a observar en el laboratorio diferentes biomarcadores que me indiquen la presencia de marcadores inflamatorios directamente con este tipo de infección por COVID. Algo así que me gustaría mencionar es que desde 1856 el doctor Rudolf Virchow mencionaba la tríada de Virchow y él decía que cuando existía una estasis venosa, alteración en los componentes de la sangre y un daño en la pared vascular, existía una trombosis. Lo que vemos claramente con los pacientes con COVID. Los pacientes con COVID tienen alteración en el flujo de la sangre, tienen una viscosidad, una lesión endotelial debido al virus y una hipercoagulabilidad, lo que los predispone a tener episodios trombóticos de manera marcada. Ahora, estos pacientes no únicamente tienen un daño en el endotelio, tienen un cambio en la coagulación, tienen un cambio con la hipoxia que genera la vasoconstricción, sino que también estos pacientes pueden tener una infección agregada, lo cual puede ocasionarles una sepsis que se pueda desencadenar por una bacteria agregada o bien por el mismo virus que puede ocasionar esta sepsis. Entonces, esta sepsis que provoca, va a provocar el consumo de poca cantidad de inhibidores de la coagulación y esto predispone al paciente a un estado protrombótico. La hipoxia genera una lesión en el endotelio y bueno, al tener un daño directamente en las células endoteliales, hemos visto todo lo que puede ocasionar, sobre todo en la liberación de la tromboplastina. Hay mayor generación de factor tisular porque los monocitos, los neutrófilos activados pueden generar activación de factor tisular y eso también desencadenar la activación y la generación de trombina. Por lo tanto, vamos a observar alteraciones hemostáticas. De manera rápida, para recordar un poco qué sucede con la sepsis y la coagulación, sabemos que hay diferentes alteraciones en la trombomodulina, que hay diferentes expresión del factor tisular que va a ser prácticamente el potenciador de la generación de todas estas activaciones de la hemostasia, y que también tenemos disminución de los inhibidores naturales, como puede ser proteína C, proteína S y antitrombina, lo cual predispone a un desequilibrio hemostático entre los factores procoagulantes y los factores anticoagulantes. Entonces vean que el paciente puede cursar con todo este tipo de situaciones que lo ponen en un peligro para poder desarrollar eventos trombóticos importantes. Pero vamos a ir entonces centralizando en los biomarcadores que utilizamos como relación clínica de los parámetros de laboratorio y lo que el paciente va presentando conforme va avanzando en el estadio de la enfermedad. Sabemos que tenemos diferentes marcadores, como pueden ser desde las pruebas básicas de coagulación hasta los marcadores que se han ido agregando a un estudio pues del paciente, como puede ser la ferritina, la procalcitonina, todo esto que puede ir englobando y haciendo más robusto el estudio del paciente con COVID y la correlación que podamos ir estableciendo clínicamente. Vamos a hablar entonces, iniciando acerca de la cuenta de plaquetas. ¿Qué es lo que me dicen las plaquetas en un paciente con COVID y cómo podría interpretarlo? Seguramente quizá pensemos que en nuestro laboratorio no contamos con todo este panel de pruebas, pero sí contamos con una biometría hemática. Y en las últimas revisiones se ha dicho que aquel paciente que tiene una trombocitopenia se ha relacionado con la severidad de la infección por COVID-19. Y vean un dato importante que aquí se debe resaltar. Hay una relación entre plaquetas y linfocitos que se debe realizar a todos los pacientes que tienen un estadio grave de la enfermedad. Y a mayor incremento de este ratio, de esta relación, hay una mayor tormenta de citocinas por la hiperestimulación plaquetaria. Entonces vean que a lo mejor no podemos contar con pruebas como la ferritina u otras pruebas que me puedan indicar el aumento de la tormenta de citocinas, pero sí puedo contar con una biometría hemática donde pueda valorar el parámetro de plaquetas y de linfocitos y vean qué información tan importante me puede dar en este tipo de pacientes. Ahora hablemos de las pruebas globales de coagulación. ¿Qué me dice el tiempo de protrombina, el tiempo de tromboplastina parcial activado y el tiempo de trombina en pacientes con COVID? Es muy importante en algunos estudios que se han revisado que el tiempo de protrombina o el TP se toma como un marcador de mal pronóstico en estos pacientes. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor aumento de TP,
en conjunto con otros marcadores, como puede ser el dímero D, puede ser de mal pronóstico para estos pacientes. Como sabemos, el tiempo de protrombina lo vamos a evaluar con la vía extrínseca de la coagulación, el tiempo de tromboplastina parcial activado con la vía intrínseca de la coagulación, y bueno, pues ambos evalúan la vía común. El tiempo de trombina vamos a ver que se va a ver generalmente aumentado en aquellos pacientes que puedan tener alteraciones directas con el fibrinógeno. Quizás si no hacemos cuantificación de fibrinógeno en el laboratorio, pero tenemos un tiempo de trombina, podemos tener mucha información acerca de estos pacientes que tengan una alteración directa con el fibrinógeno. Algo que yo me preguntaba cuando revisaba los artículos es que ¿por qué mencionaban tanto el TP y no el TTPA? El TP se considera como un marcador de las pruebas de coagulación más sensible a cambios en el consumo de los factores. Como sabemos, el TTPA, que evalúa la vía intrínseca, está evaluando factores que pueden verse alterados por que se pueden ver alterados por la fase aguda de la infección. Es decir, el factor 8 lo vamos a ver aumentado en un proceso inflamatorio importante en los pacientes. Esto puede generar que entonces vamos a tener ese alargamiento importante del TTPA. Es por eso que se considera el TP como más sensible a esa alteración del fibrinógeno, a esa alteración de los factores de la coagulación, que puede estar independiente de los factores reactantes de fase aguda. Entonces, si ustedes lo observan en las revisiones bibliográficas, van a observar que el TP tiene gran importancia. Pasemos a otro marcador importante que se ha mencionado básicamente desde el inicio de esta pandemia y que es el dímero D. El dímero D se ha usado como un marcador importante en esta patología del COVID-19 y bueno, conociendo de manera rápida el dímero D, sabemos que es el producto final de la activación de la coagulación, sabemos que es aquella degradación de la fibrina por la plasmina y bueno, pues que es un biomarcador importante que nos marca la aceleración de la fibrinólisis. Para recordar un poco cómo se lleva a cabo la producción de fibrina, sabemos que el fibrinógeno va a actuar directamente en la trombina y a esta trombina se va a generar fibrina, en este fibrinógeno va a actuar la trombina, se va a generar fibrina, la cual va a ser polimerizada por el factor 13 y estabilizada, y finalmente la plasmina va a llegar, va a cortar enlaces covalentes que vamos a medir nosotros, el dímero D, en el laboratorio. Si nosotros lo queremos ver de manera más esquemática, sabemos que la fibrina, una vez que ya actuó la trombina sobre el fibrinógeno, se va a convertir en fibrina y se va a polimerizar por el factor 13 y esa plasmina va a llegar a cortar enlaces covalentes y vamos a tener finalmente la generación de dímero D que vamos a medir en el laboratorio. De dímero D podríamos hablar en cantidad de información muchísima. Hay mucha información acerca de dímero D, hay muchos protocolos en los hospitales que se están llevando a cabo de dímero D, pero vamos a ver más allá acerca del dímero D. Si después de esto ustedes quieren preguntar algo más acerca del dímero D, lo podemos hacer, pero tenemos que centralizar en cómo vamos a utilizar ese dímero D en los parámetros que el paciente está presentando en este momento. Como sabemos, el dímero D se vio desde el principio de la fase de esta pandemia. El primer marcador de mal pronóstico que se generó fue acerca del dímero D. Se decía o se dice que arriba un dímero D mayor a 1000 nanogramos sobre mililitro es un marcador de mal pronóstico y sobre todo para mortalidad. También algo que se dice es que el 60% de los casos de dímero D en neumonías por SARS-CoV-2 están asociados o indican una alta mortalidad, lo cual indica que tenemos una alta incidencia de un dímero D aumentado para que los pacientes tengan un desenlace fatal. Y ya lo veíamos en diferentes revisiones bibliográficas como esta, que fue la primera que salió en sus inicios, y donde nos marcan esos cambios del dímero D tan importantes a través de los días. Si nosotros observamos a un paciente con un dímero D que no aumenta a través del punto de corte y que permanece cerca del punto de corte, vamos a ver que son los pacientes que sobrevivieron. Aquellos pacientes que tuvieron dímeros D que fueron aumentando conforme fueron pasando los días, tuvieron un mayor índice de mortalidad. Entonces vean que todos los pacientes que tienen dímeros D muy alto son un dato de mal pronóstico. Aunado a esto, bueno, pues también se valoraron los linfocitos, las plaquetas, y vean que los linfocitos
van a tener un marcado aumento en aquellos pacientes que tuvieron un mal desenlace. ¿Qué más podemos decir acerca del dímero D? El dímero D indica incluso el inicio de la anticoagulación. Se dice que aquellos pacientes que tienen 4 veces el punto de corte del dímero D en el laboratorio es un dato importante para iniciar la anticoagulación. También pues es importante mencionar que habrá pacientes que tengan una prueba positiva para COVID-19 o SARS-CoV-2, pero que no tengan manifestaciones clínicas y que tienen un dímero D por arriba de 2.400 nanogramos sobre decilitro. Ya lo dicen diferentes entidades hospitalarias como el Hospital de Massachusetts o otros hospitales donde nos dicen que este tipo de pacientes debe de ser ingresado a un servicio hospitalario. Vean que únicamente por tener más de 2.400 nanogramos sobre mililitro, el paciente tiene una indicación de ingreso al hospital. Otra cosa que también podemos evaluar con el dímero D, los pacientes que tienen este tipo de infección tienen un alto riesgo de tener eventos trombóticos. Si a eso sumamos que el paciente tiene factores de riesgo como obesidad, hipertensión, que el paciente fuma, que el paciente tiene otro tipo de comorbilidades y sumamos que el dímero D esté 4 veces arriba del punto de corte, se tiene que iniciar una terapia anticoagulante definitivamente en este grupo de pacientes. También tenemos que debe de haber o se debe de considerar el dímero D como una valoración junto con la escala de la ISTH para coagulación intravascular diseminada. Sabemos que si el dímero D está aumentado y vamos a sumar otros criterios que vamos a ver más adelante, pues me indican un mal pronóstico de sangrado o de trombosis en estos pacientes. Algo que se ha hecho mucho y que incluso tuvimos un problema a nivel nacional porque nos quedamos sin dímero D. Ya se veían estos artículos que se empezaron a revisar y que, bueno, se vio que el dímero D era de mal pronóstico y entonces se empezó a solicitar dímero D en todos los laboratorios de manera muy frecuente, lo cual pues nos orilló a que pues nos quedáramos sin reactivo. ¿Qué es lo que sucede? El monitoreo. ¿Cada cuánto debemos de solicitar una prueba de dímero D a un paciente hospitalizado? Eso es un dato muy importante porque no podemos estar tomando dímero D cada 4, 6 horas, 8 horas. Está muy descrito que el dímero D en pacientes hospitalizados se debe de solicitar cada 48 horas y pues solamente de manera cada 24 horas en aquellos pacientes que tengan dímero D por arriba de 2.400. No en todos los pacientes lo debemos hacer ni todos los días, ni cada 4 horas, ni 6 horas. 48 horas en pacientes que no tengan un dímero D por arriba de 2.400 y aquellos que tengan por abajo de, pues por abajo de eso no se debe realizar. Otra cosa también muy importante es que a mayor incremento del dímero D no indica que el clínico tenga que escalar la dosis de anticoagulación. Mucho se ha dicho que, bueno, pues si el dímero D está muy aumentado, habrá que escalar la dosis de anticoagulación, lo cual es totalmente falso. Si el dímero D va aumentando conforme a través de los días, la anticoagulación debe de permanecer y no se debe escalar este tipo de anticoagulación. Y finalmente, en esta diapositiva vamos a observar que el dímero D relacionado con el aumento del tiempo de protrombina nos puede dar un índice para saber si el paciente es ingresado a un servicio de terapia intensiva y vean cuánto incrementa la mortalidad en este tipo de pacientes. Ahora, el dímero D, como ya vimos, nos puede ayudar en una tromboprofilaxis de los pacientes para observar y siempre conocer sus factores de riesgo. Sabemos que el paciente, por el simple hecho de estar en una unidad de cuidados intensivos, aumenta su riesgo de tener un evento trombótico. Es decir, aquel paciente que tiene apoyo ventilatorio, que tiene catéter, un acceso venoso central, que puede tener el uso de otros medicamentos que pueden alterar la hipercoagulabilidad aunado a un dímero D alto, el paciente tiene que tener una tromboprofilaxis o una terapia anticoagulante. Está descrito por muchos organismos, por muchas revisiones bibliográficas, cómo identificar al paciente, el estadio de la enfermedad, cuáles son los factores de riesgo de los pacientes y qué tipo de terapia anticoagulante o cuánto es la dosis específica para ese paciente. Ahora, ¿qué hacer con el paciente ambulatorio y el dímero D? Aquí también es algo muy importante. Sabemos que no todos los pacientes vamos a ir a un servicio hospitalario. Entonces, ¿qué hacer con ese paciente que tiene una prueba positiva para SARS-CoV-2 y que sabemos que tenemos que hacer unas pruebas de laboratorio y qué hacer con ese paciente?
No todos los pacientes que estén positivos a SARS-CoV-2 van a tener la terapia tromboprofiláctica. Debemos de tomar el dímero D como referencia. Y se dice que si el dímero D está 2 veces por arriba del punto de corte, se debe de iniciar la tromboprofilaxis en los pacientes que sean de tipo ambulatorio. ¿Cuántos días? También es una pregunta que se ha hecho desde el inicio, y esto se debe de hacer de 7 a 28 días, evaluando con el dímero D. Cómo va a ir comportándose el dímero D a través de este tiempo será muy importante para este tipo de pacientes. Ahora, ¿qué pasa si el paciente está positivo, tiene un dímero D que está por arriba 2 veces del punto de corte y además tiene factores de riesgo para tener o desarrollar enfermedad tromboembólica venosa? A este tipo de pacientes se les debe de prolongar la terapia tromboprofiláctica hasta 45 días. Es decir, aquellos pacientes que tengan dímero D elevado, más criterios clínicos para enfermedad tromboembólica venosa y factores de riesgo, se debe de escalar la terapia anticoagulante hasta 45 días. Pero tenemos también otro grupo de pacientes que son aquellos pacientes que se hospitalizaron, que estuvieron en una unidad de cuidados intensivos y que se dieron de alta. ¿Cuánto tiempo se debe de dejar este paciente con la terapia anticoagulante? Como lo dicen los organismos de hospitales estadounidenses, se debe dejar hasta 45 días y se debe evaluar con el dímero D. Muy bien, y entonces ahora pasemos con el fibrinógeno. Sabemos que el fibrinógeno es una proteína soluble del plasma sanguíneo que va a ser responsable de la formación de un coágulo de fibrina y que, bueno, pues a mayor trombina y a mayor fibrinógeno vamos a tener una mayor generación de trombos o de coágulos, que puede indicar también un incremento en la coagulación o la hipercoagulabilidad. ¿Qué pasa cuando el fibrinógeno lo vamos a tener aumentado? El fibrinógeno mayor aumentado a su valor de referencia nos va a indicar inflamación, mayor mortalidad en este tipo de pacientes y sobre todo un mayor riesgo trombótico. Esto es muy importante que lo tomemos en consideración porque aquellos pacientes que tienen un un fibrinógeno por arriba de lo esperado, pues va a ser un reactante de fase aguda y vamos a tener este mayor riesgo trombogénico. También tenemos que prestar atención en aquellos fibrinógenos que estén por abajo del valor de referencia. Un fibrinógeno disminuido puede indicar una coagulación intravascular diseminada en estos pacientes y se debe de conjuntar con otras pruebas hemostáticas o de coagulación, como puede ser los productos de degradación de fibrinógeno, para saber si el paciente no está frente a una CID provocada por una sepsis o alguna otra situación. Sabemos que el dímero D por arriba de más de 100 miligramos de sinitro ocasiona un riesgo de trombosis, y aquel dímero D que se encuentre por abajo de los 100 miligramos es importante pues hacer la correlación con una coagulación intravascular diseminada. Algo que tenemos que tener muy en cuenta es que el fibrinógeno va a ser un reactante de fase aguda y lo tenemos que tomar en consideración. Hablemos de otros marcadores que, si por sí pensamos que no sean marcadores hemostáticos como la troponina, tienen una amplia relación o una estrecha relación con marcadores de coagulación para una mayor mortalidad. La troponina sabemos que es un marcador importante en pacientes con COVID porque más del 60% indican mortalidad en estos pacientes, y un dato importante es que si tenemos troponinas muy elevadas o por arriba de 8.8 picogramos mililitro, el paciente puede indicar miocarditis aguda, que no son datos relacionados a un infarto. Entonces vean que conforme va aumentando en los días subsecuentes, indica mayor mortalidad. Pero ¿cómo podemos correlacionar la troponina con las pruebas de coagulación? A mayor aumento de troponina y mayor aumento de las pruebas de coagulación como TP y TTPA es igual a mayor mortalidad. Entonces es importante que de los biomarcadores que tenemos disponibles en el laboratorio vayamos viendo cómo establecer esa estrecha relación con otros parámetros hemostáticos. Otro biomarcador del cual me gustaría hablar es de la procalcitonina. Sabemos que la procalcitonina es un marcador importante que se va a generar en las células de los adipocitos, y que este marcador importante de la procalcitonina me va a decir si el paciente tiene o no tiene un dato de sepsis agregada bacteriana. ¿Qué quiere decir esto?
que una vez que el paciente ingresa a un servicio hospitalario, el paciente no va a tener la procalcitonina elevada. ¿Por qué? Porque el virus bloquea directamente la generación de procalcitonina, y si no tiene el paciente una infección agregada, la procalcitonina se va a permanecer negativa durante todo el estadio de la enfermedad. ¿Qué pasa si el paciente tiene una procalcitonina positiva o aumentada? Quiere decir que el paciente tiene una infección agregada, además del COVID. ¿Cuál es lo importante aquí mencionar? Es que la procalcitonina tiene una vida media de 24 horas. Su valor normal es menor a 0.5 nanogramos sobre mililitro. Y algo muy importante, ¿cuándo se debe de pedir y para qué se debe de solicitar? Al ingreso del paciente que tiene COVID, se debe de solicitar para descartar una... Como ustedes saben, los pacientes que tienen una infección por SARS-CoV-2 van a presentar una neumonía y hay que descartar. El valor predictivo negativo de este tipo de prueba es muy importante para descartar que el paciente no tiene una neumonía bacteriana. Después, ¿cuándo se debe de solicitar esta prueba? A los 7 y 10 días para descartar que no tenga una coinfección agregada el paciente. Hablemos de otra prueba que también, otro biomarcador importante, que es la LDH. Este tipo de biomarcador es muy importante en los pacientes porque nos habla de daño tisular en el paciente. Y si hablamos de daño vascular, si hablamos de daño tisular, esta sería una prueba importante para este tipo de pacientes. Sin embargo, tenemos que considerar en estos pacientes la preanalítica. Sabemos que la hemólisis puede aumentar el incremento de LDH y también, bueno, pues algunas otras variables que pueden verse afectadas. Es muy importante que se ha mencionado este marcador en diferentes estudios donde se habla que arriba de 521 unidades internacionales sobre decilitro, vean que los pacientes que tenían este aumento no sobrevivieron y aquellos que tenían menos de 251 unidades sobre decilitro sobrevivieron, lo cual indica que se debe de tomar en cuenta dentro de los biomarcadores importantes para mencionar en este tipo de pacientes. Y hablemos un poco más acerca de aquellos biomarcadores que nos hablan del incremento de la tormenta de citoquinas. Y este tipo de marcadores es la ferritina. La ferritina, se ha escuchado mucho de la ferritina y debemos de tener en cuenta que la ferritina lo único que me va a decir es que si el paciente tiene un mayor incremento de tormenta de citocinas, mayor incremento de la actividad de los leucocitos, de los neutrófilos, y al tener mayor activación de este tipo de células, vamos a activar al endotelio, vamos a activar a las plaquetas, lo cual me puede hablar de la generación de microtrombosis muy importante en los pacientes. Entonces, se dice que este tipo de parámetro también se utiliza en escalas clínicas como el H-score y habla de cifras muy importantes que se pueden marcar para los pacientes y medir el riesgo de mortalidad en este tipo de pacientes donde habla de mayor inflamación y de tormenta de citocinas. Quiere decir esto que el paciente que tiene entre 2.000 y 6.000 nanogramos de decilitro va a tener un mayor riesgo de mortalidad en este tipo de pacientes. Entonces, ¿cómo vamos a ir conjuntando todos estos marcadores bioquímicos, hemostáticos en el paciente con COVID? Vean que este algoritmo se los presentaba en un inicio y decíamos que el paciente que tiene diferentes marcadores hemostáticos, como podemos tener el dímero D como principal marcador, tiempo de protrombina, conteo de plaquetas y fibrinógeno, con esos datos podríamos hablar de cómo encaminar al paciente o cómo localizarlo y encasillarlo en diferentes momentos de la enfermedad. Vamos a ver en este algoritmo de manera muy rápida que si el dímero D está marcadamente elevado, el tiempo de protrombina prolongado y el conteo de plaquetas está disminuido junto con el fibrinógeno, entonces se habla de hospitalizar al paciente y cuándo se debe de monitorizar. Por otro lado, tenemos que si el dímero D no está marcadamente elevado, el tiempo de protrombina normal, conteo plaquetario normal, fibrinógeno normal, bueno, pues seguramente sea un paciente que se pueda ir ambulatorio o sea un paciente que se pueda únicamente ir con pues, medicamentos que pueda ser nada más para mantenerlo en vigilancia hasta ese momento. Y finalmente me gustaría presentarles cómo vamos a ir
relacionando todos estos parámetros de los cuales he mencionado en diferentes escalas clínicas que los médicos seguramente utilizan en los servicios hospitalarios, en los servicios de urgencias, y que vean cómo tenemos mucha importancia, mucha implicación los clínicos con la toma de decisiones médicas que se deben hacer en estos pacientes con COVID-19. Tenemos diferentes scores, el H-score, el score de la ISTH, el score de SOFA, criterios de Berlín, que todos estos criterios o todas estas escalas evalúan el incremento de la mortalidad en los pacientes. Pero, ¿qué tenemos que ver aquí nosotros en laboratorio clínico? Hablemos del H-score. El H-score es un parámetro que me va a medir el aumento de tormenta de citoquinas, el aumento de inflamación en el paciente. Quiere decir que a mayor aumento de ferritina, mayor es el incremento de tormenta de citocinas y aumenta la mortalidad en el paciente. Esta es la escala del H-score y vean qué parámetros se están combinando y que van de la mano muy relacionadamente. Tenemos trombocitopenia, parámetro hemostático importante que se toma de relación en el H-score para evaluar mortalidad en los pacientes. Tenemos finalmente la ferritina, y si este paciente suma más de 160 puntos, la mortalidad en estos pacientes es muy alta. Tenemos el score de la ISTH para evaluar la coagulación intravascular diseminada. ¿Será importante saber si el paciente está cruzando por una CID? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque muchos pacientes que tienen COVID-19 se está pensando en darles un fibrinolítico para poder deshacer todos estos microtrombos y poder ayudar a la perfusión pulmonar, sin antes pensar en que el paciente puede tener un alto riesgo de sangrado y al usar el fibrinolítico, el paciente puede sangrar, incluso le puede costar la vida. Por eso es muy importante que el clínico utilice las escalas de la ISTH para coagulación intravascular diseminada. Y aquí, parámetro hemostático, todos, plaquetas, productos de degradación del fibrinógeno, dímero D, tiempo de protrombina y fibrinógeno para saber si el paciente tiene un riesgo de sangrado elevado o un riesgo trombótico aumentado. ¿Y qué me evalúa esto? Alta mortalidad en el paciente. Ahora hablemos del índice de mortalidad, que es la falla orgánica sistémica aguda en el paciente. ¿Qué vamos a evaluar aquí? Vamos a evaluar la procalcitonina. El paciente tuvo una infección bacteriana asociada a COVID-19. Vamos a ver cómo están los niveles de procalcitonina. Y si la procalcitonina está aumentada, quiere decir que el paciente está cruzando por un evento séptico, que esto lo puede condicionar a un choque séptico y a aumentar la mortalidad. ¿Qué datos aquí podemos tomar de referencia para evaluar el score de SOFA? Datos de coagulación, que se van a mostrar aquí, como son las plaquetas, cardiovasculares, y algunos otros datos importantes clínicos que se van a sumar. Si el paciente tiene más de 4 puntos en la escala de SOFA, la mortalidad será muy importante o aumenta en este tipo de pacientes. Y finalmente, los criterios de Berlín. ¿Cuáles se van a evaluar aquí en estos pacientes? Estos pacientes se va a evaluar el índice de Kirby y el índice de Kirby se va a evaluar con esa relación que vamos a tener de los pacientes con la fracción inspirada de oxígeno y la presión arterial de oxígeno, que se va a evaluar con la hipoxia que puedan presentar los pacientes y esto, evaluar la severidad cuando el paciente va a ser hospitalizado. Todo esto va a generar poder estratificar al paciente y poder saber su mortalidad en este tipo de pacientes. Me gustaría ir concluyendo este tipo de charla. Como ven ustedes, podemos tener mucha implicación los químicos en la parte de la toma de decisiones. Sabemos que la infección por COVID es un problema importante que va a alterar la coagulación y la hemostasia. La linfopenia es considerada como un hallazgo de laboratorio cardinal desde que se inició esta pandemia y nos habla del mal pronóstico. El rango que se debe de hacer o el ratio que debemos de tener presente del neutrófilo linfocito y las plaquetas linfocitos es muy importante para saber el mal pronóstico en los casos severos de los pacientes. Y bueno, otros biomarcadores inflamatorios, como ya les comentaba, la PCR, el LDH, las interleucinas, forman parte importante para poder determinar el pronóstico y el tratamiento del paciente.
Es importante evaluar los diferentes scores, como ya les comenté, y bueno, la hipercoagulabilidad siempre se va a ver manifestada en los pacientes porque tienen una marcada elevación del dímero D, el cual, pues, como hemos visto y se va a seguir observando, es un marcador de mal pronóstico que indica una decisión tromboprofiláctica o la indicación de la terapia anticoagulante y sobre todo valorar la coagulación intravascular diseminada en estos pacientes. También es importante al ingreso como al egreso de estos pacientes para darle seguimiento. La prolongación del tiempo de protrombina, del tiempo de tromboplastina parcial activado, observar el incremento de otros marcadores hemostáticos como los productos de degradación del fibrinógeno, la trombocitopenia, para saber en dónde se encuentra el paciente y saber qué decisión clínica tomar en cuanto al tratamiento terapéutico. Los pacientes con COVID presentan un alto riesgo de tromboembolismo y por eso es importante la decisión tromboprofiláctica. Hay diferentes estudios que marcan que los pacientes que se han manejado con heparinas de bajo peso molecular disminuyen la mortalidad mientras se encuentran en una unidad de cuidados intensivos, como puede ser, pues ayuda también la heparina como un medio antiinflamatorio, además de que, bueno, previene a los pacientes de tener un evento trombótico. Sabemos que hay muchos tratamientos que se están pues surgiendo alrededor de esta infección por SARS-CoV-2. Hay muchos tipos de tratamientos que se están llevando a cabo en torno a todo esto. Hay muchas estrategias terapéuticas, pero a mí me gustaría, creo que hay una situación importante en cuanto a todas estas terapias. Habrá que ver cómo los pacientes que hemos tenido una infección por SARS-CoV-2 vamos a evolucionar en el tiempo y qué tantos cambios nos va a dejar en el mecanismo de la coagulación de la inmunotrombosis. Quizá hemos visto a los pacientes en el momento del diagnóstico y del tratamiento, pero nos falta aún más conocer acerca de la evolución de los pacientes. ¿Será que este tipo de tratamientos que se están empleando en estos pacientes será la cura? ¿Podrá mejorar? ¿Bajará estos niveles hemostáticos que se ven tan marcados en los pacientes y podrá ser una cura para este tipo de infección? No lo sabemos, es una pregunta que está al aire. Sin embargo, es importante saber cómo vamos a quedar los pacientes, qué tipo de secuelas vamos a tener y sobre todo conocer más acerca de inmunotrombosis, que creo que es un tema importante del cual se debe manejar estos pacientes. Me gustaría finalizar con esta imagen, que es de la bella catedral de la ciudad de Córdoba, Veracruz. Y bueno, pues decirles a ustedes que nosotros los químicos debemos de saber que somos una pieza clave porque tenemos en nuestras manos las cifras de laboratorio que pueden cambiar el rumbo de esta pandemia, no solo como pronóstico, mortalidad y tratamiento del COVID. Lo estamos haciendo bien, pero debemos hacerlo mejor. Muchas gracias, estoy a sus órdenes para las preguntas y comentarios que se puedan generar. Química, muy interesante la plática, de verdad es información muy valiosa. Creo que usted tiene la experiencia personal en cuanto, no solo como química en el laboratorio, sino también como paciente, y creo que eso es lo más importante también, que nos pueda compartir desde diferentes ángulos la perspectiva. Entonces, bueno, pues vamos viendo si hay alguna pregunta, si alguien tiene dudas. Sí, claro, a sus órdenes. Y pues vamos a ver qué tipo de preguntas genera, porque pienso que este tipo de situaciones hematológicas, hemostáticas, son muy importantes en este tipo de pacientes. Claro. Entonces, no sé si tengan preguntas. Yo tengo una pregunta, Química. ¿Sí? Una vez que se empieza con el tratamiento de enoxiparina, ¿en cuánto tiempo podemos ver una disminución del dímero D? Bueno, pues aquí es muy importante este tipo de pregunta. Los pacientes que, bueno, ya tienen la terapia, primero que nada hay que identificar si el paciente tiene factores de riesgo. Y bueno, pues se dice que a partir de 2 a 3 días que el paciente va con este tipo de terapia, podemos observar una disminución. Es por esto que los pacientes que tienen por arriba de 2.400 nanogramos mililitro, hay que hacer una
Hay que hacer un monitoreo cada 48 horas para observar la disminución de este dímero D. Muchas gracias. Sí, Química. ¿Podría yo hablar? Adelante. Química, Brenda, felicidades y qué gusto escucharla. Gracias, doctor. Dos preguntitas por ahí. Dígame. Una, se habla de CID y no nada más en lo que usted comenta, sino en la revisión bibliográfica nunca se menciona en la morfología de la serie roja los esquistocitos. ¿Qué algo se han preguntado en el INER, que tienen tanta experiencia, acerca de por qué no se ven, por qué es diferente la CID a la clásica CID en la que la presencia de los esquistocitos es notoria? Yo creo que como, bueno, pues se mencionaba en las revisiones bibliográficas, este tipo de pacientes no llegan a desarrollar como tal una coagulación intravascular diseminada clásica, porque ya vemos que no hay una marcada disminución de los factores de la coagulación y de plaquetas. Y yo creo que aquí sería otro dato importante, este tipo de morfología en los pacientes, porque de cierta manera en el instituto observamos laminillas y no se ve marcadamente este tipo de morfología que es muy pues particular de la coagulación intravascular diseminada. Yo creo que aquí sería también otro dato importante de, pues, a lo mejor de discriminar entre una CID clásica de una CID ocasionada por el COVID y una coagulopatía propia de una, pues, ocasionada por un virus. Ajá. Y la otra pregunta, Química, ya estoy de abusón. Al paciente que se le da tromboprofilaxis pero que no se interna, ¿qué es lo que le dan? Porque me ha tocado escuchar de personas que han tenido el problema y unos se van con aspirina, otros con clopidogrel, y yo veo que también menciona usted algún tipo de heparina de bajo peso molecular. ¿Qué es lo que está dando el INER al paciente que es ambulatorio pero que tiene que estar con tromboprofilaxis? Mire, es una muy buena pregunta porque los pacientes que tienen que tienen el COVID no está aún descrito el antiagregante plaquetario. Los antiagregantes plaquetarios tienen relación directa con los antivirales y estos pacientes que tenemos el COVID, pues entonces podría tratarse con un antiviral y puede tener un choque con el antiagregante plaquetario. Lo que se recomienda en este tipo de pacientes es darles una terapia anticoagulante con heparinas de bajo peso molecular, una enoxiparina quizá. Tampoco está todavía demostrado con los anticoagulantes orales directos. Algunas veces quizá con el apixaban, pero no hay mucha referencia bibliográfica que hable acerca de este tipo de anticoagulación. Lo más recomendable es observar el dímero D, si el dímero D está por arriba de 2 veces el punto de corte, que el paciente se vaya con su heparina de bajo peso molecular hasta los 7 días o 14 días, y si el paciente tiene más factores de riesgo, quizá hasta los 45 días. Pero aspirina ni anticoagulantes orales directos está todavía sustentado en la bibliografía. Ok, pues muchas gracias. Un gusto, doctor. No sé si alguien más tenga otra pregunta. Hola, buenas tardes. Muchas felicidades, Química. Muy buena ponencia. Me gustaría preguntar, en su laboratorio, en el INER, aparte del dímero D, ¿con qué otra experiencia, con otra prueba del perfil fibrinolítico ha trabajado, si lo ha hecho? Estamos nosotros implementando los productos de degradación de fibrinógeno, los monómeros de fibrina, porque, bueno, sabemos que estos pacientes tienen su perfil fibrinolítico alterado y es importante poder identificar al paciente desde el estado trombótico hasta el estado hemorrágico. En particular, los productos de degradación del fibrinógeno y los monómeros nos han ayudado mucho a tomar estas decisiones, si al paciente se le va a hacer una terapia trombolítica o si al paciente únicamente se le va a dar una terapia con anticoagulantes, anticoagulantes de tromboprofilaxis como la heparina de bajo peso molecular, pero sí sobre todo en pacientes que se llega a pensar que se va a hacer la trombolisis, se debe de hacer
tanto las plaquetas como los PDFs, para evitar el riesgo masivo de sangrado en estos pacientes. Y estas pruebas han sido de gran ayuda en el instituto. Muchas gracias, Química, por compartir. No, saludos. Saludos. Verónica Crespo quiere hacer una pregunta. Adelante. Química, ¿qué efectos secundarios se observan en pacientes post-COVID que ya tengan registrados? Sí. Sí, perdón, no le escuché. ¿Qué efectos secundarios se han observado en pacientes post-COVID que ya se hayan reportado? Miren, nosotros en el instituto estamos en un protocolo de seguimiento en pacientes convalecientes. Y bueno, básicamente los pacientes que se han recuperado, que afortunadamente estamos contando esta experiencia, se ha observado desde la fibrosis quística en baja cantidad en los pacientes hasta una alteración hemostática en los pacientes. Incluso, por ejemplo, hay pacientes que pueden no haber presentado síntomas ni signos durante la enfermedad y después, a los 14º días de esta enfermedad, están presentando disnea, están presentando astenia y presentan también como cansancio, dificultad respiratoria. Esto puede ocasionar porque debido a todo el incremento de la inflamación que presentaron los pacientes, pues puede generar todo este aumento, este intercambio de los pacientes. Como tal, algo descrito que podamos haber observado, aún está en trance, lo estamos viendo, pero básicamente lo que más he observado en estos pacientes es este tipo de manifestaciones clínicas que aún se pueden tener o que aún se pueden quedar presentes. Algo que sí se observa en los cambios radiológicos es que aquellos pacientes que cruzamos con neumonía vamos a seguir presentando esas imágenes neumónicas y que quizá a través del tiempo se vayan a ir mejorando y que esto pueda condicionar a que el paciente tenga ese cansancio o esa agitación que presenta. Sí, ¿no? Porque refieren que no pueden caminar grandes distancias, empiezan a fatigarse. Exacto, esto puede deberse a la severidad de la neumonía que presentaron, dependiendo de qué tan comprometido estuvo su pulmón, es como van a ellos responder pues a todo este tipo de situaciones. En lo personal yo les puedo comentar que bueno, yo tuve una neumonía leve y de repente como que me condiciona un poco de cansancio y digo, ya me imaginaré a aquellas personas que tengan un compromiso mayor de los pulmones donde sí se va a presentar de mayor importancia estos cambios. Química, yo tuve en casa una hija y 2 sobrinos muy cercanos y refieren las 3 mujercitas mucha caída de pelo. ¿A usted no le pasó? Bueno, eso no lo noté, fíjese que como a mí siempre se me cae, pues no lo noté, pero bueno, sería importante ir juntando todo lo que se va presentando en los pacientes para ir haciendo un checklist de todo lo que se va presentando. Sí, porque mi hijita ya se lo cortó porque era impresionante, ¿no? Entonces, dicen que sí, que hay reportes. Vamos a ver más adelante. Estamos aprendiendo y creo que hemos aprendido mucho y pues seguiremos aprendiendo de esta enfermedad que seguramente en algún momento nos va a tocar pasar a todos. Ay, sí. Pues muchas gracias por su ponencia. Excelente. Gracias. Raúl Pila Sánchez quiere hacer una pregunta. Adelante, Raúl. Gracias. Hola, Química, buena tarde. Bueno, mi pregunta es un caso particular. Tengo a toda mi familia contagiada de COVID en estos momentos. Mis hermanos manifiestan síntomas, pero mi mamá tiene enfermedad renal y ella no manifiesta síntomas. Pero en el dímero D con una alteración de 280. Le mandaron enoxaparina 40 miligramos durante 14 días, pero mi pregunta es, ¿qué tan efectivo sería este tratamiento o en qué tiempo se verían resultados en el resultado del dímero D? Mire, recordemos que la dosis de la heparina de bajo peso molecular se va a ir escalando de acuerdo a que si es protectora o si es anticoagulante. Por la dosis que me comenta que se está manejando en su familiar, es una dosis profiláctica. Lo que quiere decir es que a la paciente únicamente se le dio como un medio de protección para no desarrollar un evento trombótico post a esta infección. Aquí es importante irlo observando, quizá a lo mejor un dímero D una vez terminado el tratamiento, que es a los 14 días, para ver cómo se está comportando.
Es muy impredecible a lo mejor poder decir, bueno, el dímero D en los 14 días se va a negativizar porque no sabemos en sí cómo va a responder el paciente. Sabemos que estamos tratando enfermos, no enfermedades. Está descrito de una forma, pero quizá el paciente responda de otra. Aquí es muy importante sí hacer el dímero D a los 14 días para ver cómo se está comportando y quizá eso le dé la pauta al clínico para detener la tromboprofilaxis. Ok, muchas gracias, Química. Que tenga buena noche. Gracias, Iván. Bueno. ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Sí. Soy el doctor Ramón Martínez, desde acá de Venezuela. De entrada quiero felicitar a la Química Saraí. Realmente una ponencia de un manejo bastante interesante y que muchos de los clínicos debemos de aprender de esa parte de los químicos. Mi pregunta es, debido al distrés respiratorio que se tiene y donde existe un daño endotelial severo, ¿por qué no se marca la cuestión del von Willebrand como daño endotelial severo en estos pacientes con distrés respiratoria? ¿Qué nos puede decir al respecto, Química? Porque es verdaderamente interesante lo que usted sabe al respecto de todo esto y ese aspecto fisiopatológico que nos dio ayuda mucho a los clínicos a saber más de ello. Bueno, doctor, primero que nada, muchas gracias por sus comentarios. Esta pregunta es sumamente importante y difícil porque ciertamente el factor de von Willebrand debería de ser una molécula que se mida en los pacientes con distrés respiratorio. Hay una situación muy importante que se mencionó en los artículos desde el 2003 en aquellos pacientes que cursaron con distrés respiratorio debido a una situación importante. Yo le invitaría a que revise este tipo de artículos del Johns Hopkins, donde nos marca que en pacientes que tienen distrés respiratorio, el factor de von Willebrand que se midió en estos pacientes desde el inicio de la unidad de cuidados intensivos a los 7 días, a los 14 y a los 28 días, y el cual fue aumentando conforme al tiempo, debido a que si el factor de von Willebrand llegó a los 350% de actividad, el 100% de estos pacientes fallecieron, lo cual indica un daño irreversible del endotelio de estos pacientes. Yo creo que aquí sería muy interesante en nuestros pacientes con COVID actual medir la actividad del factor de von Willebrand, que nos indicaría en muchos de los casos el daño endotelial irreversible en estos pacientes. Y bueno, pues qué buena pregunta. Muchas gracias por su participación. Y perdone, yo estoy un poco retirado de la Ciudad de México, ya le decía, de Venezuela, pero yo me gustaría hacer alguna pregunta especial y aprovechando esto y su alta experiencia y respecto al dímero D. ¿Qué pasa si el dímero D que usted lo mencionó se agota y en un momento dado se determina la situación de cambiar los valores de referencia? El químico debe decirle al clínico que los valores de referencia cambiaron porque el tratamiento impactará mucho y a nosotros nos dirán, ya bajó el dímero D si no cambiaron la metodología o el valor de referencia, o esto se implicará mucho en los cambios de protocolos o en los cambios estadísticos que vamos a mencionar en un futuro. Esto es muy importante acerca de lo que pregunta del dímero D, porque en muchos centros, y creo que esto se vio a nivel mundial, del consumo excesivo del dímero D, y llegó un momento en el que, por ejemplo, por experiencia particular, le puedo comentar que en el instituto nos quedamos sin reactivos, sin esa metodología, y tuvimos que migrar a otra metodología para poder dar resultados a los clínicos. Y este dato es muy importante porque debemos de conocer o debemos de saber que el dímero D, dependiendo con qué tipo de metodología se esté realizando, con qué tipo de calibrador se realice, vamos a tener diferentes puntos de corte. Quizá a lo mejor informarle al clínico, estar mucho en comunicación con él para decirle, mira, ¿sabes qué? En este momento cambié de metodología, mi punto de corte ahora va a ser diferente, para que te invito a que revises cuáles van a ser ahora estos puntos de corte, porque si no va a generar un conflicto en cuanto al médico, en cuanto a la toma de decisión. A lo mejor si de repente yo le estoy reportando un dímero D de 500 y después le cambio y le reporto uno de 300 o de 250, eso va a generar un conflicto en el médico. Quizá no en la toma de decisión terapéutica, porque ya vimos que la terapia anticoagulante no se va a escalar con el dímero D, pero sí va a tener un impacto estadístico en todos los protocolos que se están generando en torno al dímero D. Por eso es importante que se mencione acerca de este cambio de metodologías. Pues Química, no queda más que agradecerle su valiosa ponencia, su valiosa información, y verdaderamente yo como clínico estoy admirado
y de verdad que interesante sería que en un futuro usted nos hablara de inmunotrombosis, un tema tan interesante en patología, sobre todo con las futuras pandemias que podrían haber. Verdaderamente le agradezco la ponencia y desde Venezuela un saludo a todos los mexicanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Química Saraí. Sí. Heriberto Antón López quiere hacer una pregunta. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, adelante. Muchas gracias por la ponencia, muy buena. Solo para comentar algo que tal vez no pase en la Ciudad de México, pero acá en Guerrero hemos tenido pacientes con coinfección, aparte de COVID, que comienzan primero con dengue clásico y al saber pues tener dengue ya complica la parte de coagulación. Entonces, que presenten dengue y COVID al mismo tiempo, ya tendríamos un problema en cuanto al tratamiento con los coagulantes. Entonces, si yo soy un paciente que esté presentando por el término nuevo que le están aplicando COVID-dengue, tendría que preocuparme por no recibir anticoagulantes. Mire, pues yo creo que aquí es todo un reto cuando hablamos de dengue y COVID, y esa es una muy buena aportación. Hay pacientes que pueden tener, bueno, en este momento donde tenemos quizá a lo mejor ese incremento del dengue en este momento, quizá pueda haber una complicación. Es por esto también que no se debe recomendar al paciente que use aspirina. ¿Por qué? Porque si el paciente no tenía COVID y le damos aspirina y es dengue, lo llevamos a un dengue hemorrágico que le puede complicar la vida. Entonces, el paciente que tiene sospecha de dengue o que tiene las mismas manifestaciones y no sabemos hasta este momento si es dengue o si es COVID, evitar que tome aspirina hasta no demostrar lo contrario. Hay pruebas que ya se pueden hacer para saber si el paciente tiene un dengue o tiene un COVID, entonces hacer las pruebas diferenciales y no darle aspirina para no complicar. Aquí sí sería importante en aquella combinación que esperemos no nos suceda de COVID con dengue, porque sí sería todo un reto en el tratamiento de los pacientes, sobre todo en aquellos que se van a hospitalizar y que vayan a tener un dímero D tan elevado y la terapia anticoagulante que los pueda predisponer a un riesgo de sangrado más elevado. Bueno, muchas gracias. De que a sus órdenes. Química. Itzia Denise León dice que es COVID positivo actualmente. Dice que solamente le indicaron tratamiento sintomático. Su pregunta es, ¿debo preocuparme por no recibir ningún otro tipo de tratamiento? Aquí es muy importante observar las manifestaciones clínicas que presenta y sobre todo saber identificar en qué estadio de la enfermedad se encuentra. Si usted se encuentra en un estadio 1, quizás sintomáticamente únicamente el paracetamol para evitar la hipertermia, algún otro tipo de medicamentos como acitromicina, que es lo que se está dando en el esquema de COVID, y bueno, pues hacer el dímero D para saber si tiene que tomar algún anticoagulante o no. Pero si usted está en un estadio 1 donde no presenta más manifestaciones clínicas, únicamente asintomático, paracetamol para evitar la hipertermia y la acitromicina únicamente. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Química. Con respecto a esto que hablaba del estadio 1, ¿hasta cuándo es prudente estar como enfocados en el estadio 1? Voy a lo siguiente, lo estamos viviendo con mi esposo. Él lleva 11 días con fiebres altas, pero no tiene mayor problema, satura muy bien, solamente tiene dolor cuando sube la temperatura, la estamos controlando con antipiréticos, ya está así súper medicado y entonces estamos como en un, bueno, ¿en qué momento esto puede desencadenar otra cosa? Sí, bueno, porque el dímero D, pues desgraciadamente se lo hicieron en el trabajo, solamente nos dijeron que es positivo, que son más de 500 nanogramos, más no tenemos un valor cuantitativo. Entonces, estamos como en este punto en el que, ¿en qué momento pasamos al siguiente estadio? Mire, dos cosas muy importantes.
Primero que nada, el dímero D siempre debe de ser cuantitativo. En este tipo de pacientes con COVID no nos funciona un dímero D cualitativo. ¿Por qué? Porque todas las guías de tromboprofilaxis y de tratamiento anticoagulante nos habla de arriba 2 el punto de corte o 4 veces el punto de corte. Entonces necesitamos un dímero D cuantitativo para tomar la decisión de si hacer una terapia tromboprofiláctica o no. Ese es por un lado. Por el otro lado, saber en qué momento el paciente pasa de un estadio a otro la saturación de oxígeno. Si usted se da cuenta, el oxímetro incrementó muy alto porque este oxímetro nos ayuda para saber cuánto está saturando el paciente. Si el paciente empieza a saturar por abajo de los 90%, es indicativo de que hay un cambio de estadio de la enfermedad y de que tenga que ser atendido por un servicio de urgencias o un servicio hospitalario. Entonces, mientras el paciente sature de 93 en adelante, todo está bien. El aumento de temperatura es propio del virus, entonces únicamente el tratamiento que usted le está manejando y estar muy, muy pendiente de la saturación de oxígeno para evitar una complicación en el paciente. Y en el caso de que no, bueno, es que en este momento tenemos la indicación del médico de poner endoxiparina de 20, porque a él hasta el lunes le programaron el dímero cuantitativo. Bueno, aquí sí es importante saberlo, el dímero de cuantitativo antes de dar la terapia, porque podemos ocasionar un sangrado en el paciente o quizá una trombocitopenia. Entonces, yo creo que aquí sí hay que tomar mucha reserva con el anticoagulante. Hay que hacer primero el dímero D y después tomar la decisión. Digo, finalmente los que deciden son ellos, pero sí es muy importante pues mencionarles que el anticoagulante se debe de dar únicamente teniendo un dímero D para que podamos tomar esa decisión tan importante que podría condicionar a otra situación pues clínica. María Angélica Domínguez, ¿quiere hacer una pregunta? Adelante, María. ¿Se escucha? ¿Sí? Buenas noches, Química. Excelente ponencia, de verdad. Gracias. Una pregunta, ¿qué opinión tiene acerca del tratamiento con ivermectina más acitromicina? Mire, pues en lo personal le puedo decir que mi tratamiento se vio a base de acitromicina, ivermectina y bueno, pues el paracetamol. Este tipo de combinación de acitromicina con ivermectina funciona bastante bien en los pacientes, que evita la complicación, que haya una disminución de las citocinas, de las interleucinas, y esto evite la propagación de la inflamación. No hay mucha evidencia científica aún, pero los resultados que se han observado en los pacientes que hemos optado por este tipo de tratamiento, la verdad es que hemos evolucionado bastante bien y bueno, pues yo creo que sería una opción terapéutica en el presente y en lo que viene del futuro próximo. Sí, porque yo tengo bastante paciente ya en tratamiento, yo estoy en la privada y los he estado manejando con excelentes resultados, de verdad. Y otra pregunta, he tenido varios pacientes que no son diabéticos, pero que en sus laboratorios salen con glucosas elevadas. ¿Hay algo que ver con el virus? Hasta este momento no se ha demostrado que tenga una interacción directa con el páncreas que pueda generar hiper o hiperglucemias, pero bueno, pues sería un dato importante ir a lo mejor descartando cómo se va manifestando este tipo de virus en los pacientes. Quizá a lo mejor sería un dato que deberíamos ir como almacenando a lo mejor para ver cómo están evolucionando, pero como tal no hay un registro, no hay una referencia que sustente esto. Ok, muchísimas gracias. Excelente noche. Gracias. Felicidades. Gracias. Gracias. ¿Alguien más que tenga alguna duda, alguna pregunta que quiera hacer?
Bueno, pues si nadie más tiene ninguna pregunta, no nos queda más que agradecer, Química. Le reitero, ha sido una ponencia muy, muy interesante, muy actualizada, y creo que nos deja un sabor de boca muy grato, sobre todo de darnos cuenta de la importancia del trabajo que realizamos, de cómo podemos aportar nosotros información para los diagnósticos y para el seguimiento de los pacientes con COVID, y que de alguna manera tenemos que valorar el trabajo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, pues muchísimas gracias, Química, Saraí. Le agradezco nuevamente y esperemos estar en contacto con usted con frecuencia. No, gracias a ustedes por la invitación y a sus órdenes quedo. Muchísimas gracias. Química Brenda, ¿me escucha? Sí, la escucho. Sí, pues muchísimas gracias, de verdad. También quiero agradecer al químico Carlos Virgen, que me puso en contacto con usted para poder hacer esta maravillosa ponencia y muy, muy nutritiva. Le mando un abrazo y pues muchísimas gracias. Ojalá podamos tener otra pronto, ¿sí? Creo que hacemos un trato, ¿no? Claro. Sí, estamos en contacto y muy agradecida. El colegio agradece su participación. Gracias por todo. No, Química, muy agradecida con todos ustedes. Un saludo, un abrazo con cariño y bueno, pues espero pronto volver a coincidir con todos ustedes. Saludos a todos los que se conectaron. Les dejo mis datos y pues estamos a sus órdenes para lo que se ofrezca. Muchas gracias, Química, y a todo el colegio. Muchas gracias.